Hola, hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la presentación. Es un placer estar nuevamente en este evento representando a la empresa Oroco. En esta ocasión les vamos a hablar sobre lo que es datos geotécnicos, sus análisis, así como algunas pruebas metalúrgicas y aspectos generales sobre modelos geológicos, del modelo geológico y otros tipos de modelos. Ok, ¿qué es el proyecto Santo Tomás? Es un pórfido de cobre donde la mineralización viene contenida principalmente en calcopirita. Tenemos leyes de 0.31 de cobre y 0.36 para cobre equivalente. Conjunto con cobre tenemos valores menores de molibdeno, oro y plata. Entonces, rápidamente, en un contexto regional, nos ubicamos para el pórfido Santo Tomás en esta mapa de provincias metalogenéticas en la parte oeste de México. Igualmente, en un contexto de principales conjuntos litológicos del país, se ubica dentro de rocas que van desde edad Jurásico hasta el Paleógeno o Neógeno. Lo que vemos en la parte izquierda es un mapa de la geología que se tenía antes del programa de exploración que desarrollamos. Este mapa prácticamente es la geología que se publica en la Carta de Tasajeras escala 1 a 50.000, que es del Servicio Geológico Mexicano. En la parte derecha vemos una imagen LiDAR. Los puntos verdes es la distribución de los puntos de muestreo que hicimos durante el mapeo superficial y se distingue cuáles son las principales zonas en las que se divide el proyecto. En la parte central ven todo el conjunto de datos y bases de datos que se emplearon para generar la geología más actualizada y bastante más precisa que tenemos en este momento, que es la que les muestro en ese mapa. Ok, entonces les indico en este mapa cuál fue la dirección de barrenación principal para cada una de las zonas, así como la inclinación de la mayoría de los barrenos. Para esto se utilizó la información de los datos de resistividad y modelo de resistividad, considerando las anomalías principales en este modelo en conjunto con las anomalías del modelo de cargabilidad. Obviamente considerando también la información geológica que se tenía, la información de la barrenación histórica, que era de más de 20.000 metros. Rápidamente vamos a ver lo que es la estratigrafía general de la zona. Nuestras rocas más antiguas pertenecen a lo que es el terreno guerrero, que es de edad Jurásico-Cretácico. Tenemos un paquete de lavas andesíticas. Cuando nos acercamos hacia la parte de la zona mineralizada, se presenta fuerte alteración propilítica con vetillas que están compuestas por cuarzo, epídota, magnetita, pirita, que es lo que típicamente se observa en estos patrones de alteración. Una vez que ingresamos a la zona mineralizada, las andesitas presentan alteración potásica fuerte, pero la parte alta de este paquete de lavas domina la alteración fílica y un fuerte vetilleo en stockwork. A esta secuencia de rocas andesíticas le sobreyacen calizas sobre las que se deposita una secuencia terrígena que en la base tiene conglomerados ricos en cuarzo, bien clasificado, y hacia la cima se vuelve transicional hacia alternancias de areniscas con conglomerados heterolitológicos mal clasificados. Por favor, recuerden esta imagen de la parte superior, que es el conglomerado rico en cuarzo. Después les voy a mostrar algo bastante interesante en el contexto estructural sobre este depósito. Ok. Lo que se muestra en esta imagen son las alteraciones, los intrusivos laramídicos, que son a los que se relaciona la mineralización en Santo Tomás. Entonces, se identificó una cuarzo-monzonita rica en hornblenda y todo un sistema de diques, un complejo de diques monzoníticos, que son los que hospedan la mineralización principalmente. Entonces, se tenía considerado anteriormente en el reporte de Dane del 2020, el 43101, que estas monzonitas eran de aproximadamente 57 millones de años y por ende la mineralización también. Sin embargo, aquí entre nos, les voy a decir un secreto, la muestra que se reporta ni siquiera está cerca de lo que es el proyecto Santo Tomás. Nosotros obtuvimos 2 edades para la cuarzo-monzonita rica en hornblenda mediante el método uranio-plomo que arrojaron datos de 73 y 75 millones de años. Tenemos 2 edades para monzonitas fechadas en Santo Tomás, zona norte, y en la zona sur, con datos de 74,89 y 64,99 millones de años. Aquí es importante mencionarles que la monzonita de la zona sur no está mineralizada, mientras que la de la zona norte está mineralizada. Estos datos en rojo son datos de la edad de la mineralización.
que se obtuvieron mediante el método renio-ósmeo a partir de molibdenita. Entonces, vean cómo se sobrepone claramente la edad de la mineralización con la edad de las monzonitas. O sea, son contemporáneas y esto nos sugiere una relación genética entre estas intrusiones monzoníticas y la mineralización. Igualmente, se identificaron una intrusión de composición diurítica con textura porfídica, la cual tiene una edad de 74 millones de años, y el batolito principal es una granodiorita. Los indicios de campo dicen que es más reciente que el resto de las litologías intrusivas porque presenta asimilaciones de la cuarzodiorita porfídica, y esto se refleja también en los datos de geocronología de la granodiorita. Obtuvimos resultados de 58.82 millones de años y 64.49 millones de años. Esto nos explica de una manera clara por qué la mineralización del pórfido aparentemente se extingue una vez que nosotros ingresamos al batolito granodiorítico, dado que es más reciente. Tenemos intrusiones hipabisales que aparentemente ya son tardías, carecen de los patrones de alteración y mineralización, son de composición ácida intermedia. Después de esto hay un hiatus geológico y el registro estratigráfico se retoma con lo que es las rocas asociadas a la Sierra Madre Occidental, que están representadas principalmente por ignimbritas de composición riolítica y brechas riolíticas, pero en la base de toda esta secuencia vienen lajares y conglomerados que están basculados hacia el este, como se indica en ese estereograma. Recuerden, esto también es bastante importante debido a que toda la estructura de este complejo de diques monzoníticos buza hacia el oeste, y también las rocas andesíticas, pero las ignimbritas buzan hacia el este, es decir, en dirección contraria. El último evento que tenemos litológico, estratigráfico, son diques de composición riolítica y diques de composición andesítica basáltica. En la cortina de la presa Huites hay dos datos para lavas basálticas que reporta Ferrari y Clark and Demon en el 79, y estos ya son de edad plioceno-pleistoceno, es bastante reciente. Ok, ahora lo que les muestro en esta parte es, en la parte derecha, una vista en planta del modelo geológico y con una línea de sección en color amarillo, y en la parte izquierda lo que es la sección con una vista hacia el nor-noreste, y resalta claramente este sistema de diques monzoníticos que son los de color rojo, que son a los que se asocia la mineralización, y vemos cómo se detienen bruscamente una vez que llegamos a la zona de la granodiorita. Estos estereogramas se elaboraron a partir de los datos de barrenación y son para mí como geólogo estructural preciosos. Vean, tenemos tres líneas. La línea amarilla obedece a las vetillas que presentan mineralización de cobre y molibdeno. El de la parte superior es para la zona norte, el de la parte inferior es para la zona sur. Los datos numéricos son el dip y dip direction para cada una de las líneas. La línea roja representa la dirección de contactos de las monzonitas y la línea azul representa la dirección principal de fallamiento. Entonces, vean esa estrecha relación entre la dirección de emplazamiento de las monzonitas y la dirección del fallamiento principal. Esto lo que nos está diciendo es que estas discontinuidades fueron prácticamente un conducto para el emplazamiento de las monzonitas hacia la zona de la corteza superior, mientras que vemos que no ajusta precisamente ese mismo sistema de fallamiento para la dirección de las vetillas. ¿Por qué? Porque está controlado en un contexto, digamos, estructural que les voy a mencionar a continuación, a describir. Vean este clasto que está aquí, es un clasto de cuarzo del depósito que les mencionaba anteriormente, que es rico en cuarzo. Lo que tienen ahí como escala es esta pica, que nunca me falta cuando voy a campo. Y tenemos toda una serie de estructuras desarrolladas dentro de ese pequeño cristal de cuarzo, ese clasto de cuarzo, donde vemos una falla principal, vemos offsets, vemos fracturas de tensión, rampas de relevo, y aquí se los voy a mostrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hacemos una comparación entre las estructuras de ese pequeño clasto y lo que tenemos en el estereograma en la parte izquierda,
Vean cómo claramente se resalta la relación entre las monzonitas emplazadas en el sistema de fallamiento principal, mientras que las vetillas mineralizadas fueron estructuralmente controladas, sobre todo por las fracturas de tensión. Fueron los conductos que facilitaron el emplazamiento de esos fluidos hacia la parte superior en conjunto con las monzonitas. Ok, sabemos que en la geología y varios otros aspectos de la naturaleza tenemos un comportamiento fractal de las cosas. Entonces podemos ver en diferentes escalas la repetición de las estructuras. Esto es algo bastante simple para el caso de este clasto de cuarzo, pero si lo vemos en un sistema bastante más evolucionado, esto claramente nos da paso a la formación de un Grange Fault System, que fue el que nos conectó la parte superior de la corteza con las zonas más profundas y facilitó el emplazamiento de las monzonitas y evolución del sistema mineral. Esto lo podemos visualizar igualmente, está la vista en planta, línea de sección y el corte viendo hacia el norte. El Gray Shell en 0.1% de cobre, y vean cómo el alto y el bajo de la zona mineralizada está claramente controlado por todo este sistema de fallamiento, que son principalmente zonas de cizalla, con desarrollo de cataclasitas, algunas ocasiones transiciones hacia mineralitas en el alto y el bajo, pero la parte oeste de esta zona mineralizada tiene un control litológico muy claro. Este plano azul, esas son las zonas de cizallamiento, fallamiento. El plano azul que está hacia el oeste, ese es el contacto litológico con la granodiorita, pero es una falla de contacto, ¿ok? Por otra parte, lo que vemos en esos planos verdes y amarillos son los que se construyeron para los diques de composición andesítica basáltica y los diques riolíticos, que son completamente tardíos. Entonces, lo que nos está diciendo es que estos conductos que estuvieron activos durante la evolución del yacimiento, la evolución del sistema, se reactivaron después, lo cual ocurre frecuentemente. Se reactivaron después para el emplazamiento de estos diques. O sea, son estructuras heredadas y reactivadas sucesivamente. Vean, en esta parte hay diferentes estructuras, tenemos estructuras compresivas, pero lo que quiero resaltar es esta monzonita que está intruyendo a las calizas, buzando hacia el oeste, y tenemos en la línea amarilla discontinua el bedding de las ignimbritas buzando hacia el este, lo que les mencionaba, buzan en dirección opuesta. Y esto tiene una implicación muy fuerte en la estructura actual del sistema. ¿Por qué? Porque la deposición de los conglomerados en la base de las ignimbritas, incluso los fiames dentro de los depósitos piroclásticos que están rotados, debería ser horizontal. Entonces yo necesito hacer una reconstrucción, regresar esas ignimbritas a una posición horizontal para saber cómo estaba la estructura antes de este proceso de rotación. Ok, entonces para esto necesito rotarlos en sentido antihorario. Los datos de rotación que tenemos son variables desde 22 grados, según los datos de campo, hasta 42 grados. Aquí yo les asigno un valor de 30 para esta sección. Y vean que lo que pasa, que al rotar las ignimbritas a una posición original, todo el complejo de diques monzoníticos y la mineralización se vuelve más vertical, que es lo que ocurre durante el emplazamiento de esas intrusiones hacia los niveles corticales. Suelen tener una geometría vertical, subvertical. Finalmente, aquí les muestro el modelo de bloques superior a 0.1% de cobre equivalente, y vemos que tenemos zonas hacia donde podemos expandir todavía la mineralización, prospectar, pero de hecho en Brasil ya confirmamos por algunos barrenos que la mineralización del cobre, del pórfido, continúa. Hacia la parte oeste es un poco más, requiere más detalle, vaya. La granodiorita que aflora en la parte oeste es más reciente que la mineralización, sin embargo, bajo un contexto estructural muy determinado, pudiera ser que continuara en profundidad. Finalmente les muestro un video donde se correlacionan los diferentes modelos. Resistividad, su relación con la cargabilidad, tiene los mismos patrones. En cuanto a las anomalías, lo que ven ahora es la alteración propilítica que se desarrolla al bottom del sistema con la mineralización. Sobreimposición de alteración potásica y fílica, el modelo de bloques mayor a 0.1 de cobre equivalente.
Ahora vemos una transición hacia mayor a 0.3 de cobre equivalente en rojo y finalmente aparece mayor a 0.5. Ahora, lo que se va a notar es este control litológico. Este es la falla que se desarrolla en el contacto con la granodiorita que busa hacia el este, y vean cómo a lo que tenemos ahora la mineralización prácticamente se está delimitando en ese contacto. Pero este control estructural también se ve sobre todo en la parte sur. Vean cómo este sistema de fallamiento que está al bottom de la mineralización en la parte sur marca el bajo de la mineralización. Igualmente por aquí se emplaza diques de composición intermedia a básica. La relación con las monzonitas. Y bueno, a partir de este momento mi compañera Lisbeth va a guiar la presentación. El escenario estoy yo. Adelante. Muchas gracias, Fidel. Muy interesante todo lo que nos has comentado. Entonces, bueno, yo les voy a hablar sobre los datos geotécnicos y pruebas metalúrgicas que se hicieron durante la campaña de barrenación. Durante toda la campaña de barrenación estuvimos en contacto con SRK, los cuales nos estuvieron, en constante capacitación con todo el equipo de geotecnia, donde hicimos mucha colección de datos y se hizo la caracterización y evaluación para el PIT a nivel PIA. También se realizaron tomas de datos PLT, un total de 3.780 datos. Se hicieron pruebas metalúrgicas para el Borgward Index y Oroco y SRK procesaron los datos geotécnicos para la clasificación del macizo rocoso. A continuación, vamos a presentar todos estos datos de la zona mineralizada, menor a 0.10% en cobre y mayor a 0.10% en cobre en la zona mineralizada. Bueno, cabe mencionar que todos los barrenos que tenemos nosotros están orientados con el equipo ACT3. La manera correcta de orientarlos, bueno, se coloca el equipo, este que observan aquí, se coloca en el tubo de barrenación. Una vez que se va a comenzar a perforar, se le da new, se incorpora el tubo de barrenación. Ya que terminaron la perforación, se le da, se va a romper la roca, se le da break. El perforista, al sacar el tubo de barrenación, no tiene que rotar el tubo, porque al rotarlo nosotros vamos a perder la orientación del núcleo. Entonces lo que se hace es romper. Ya que sacan el tubo de perforación, este equipo es colocado en el tubo y se va rotando hasta encontrar estos 4 asteriscos que observamos aquí. Eso nos quiere decir que ya tenemos la orientación del barreno. Con un inclinómetro se guía la línea de orientación hasta finalizar barreno y una vez orientado ya se colocan en las cajas de transporte. Las cajas deben de ir perfectamente etiquetadas con el nombre del barreno, la profundidad inicial, la profundidad final, cada una de las fracturas mecánicas realizadas y fracturas por manipulación. También se muestran las flechas de acuerdo a la perforación. Una vez que la roca llega a sitio, nos encargamos de ver que todo esté bien y se toman fotos en seco y en húmedo. Las fotos son enviadas a Imago, se suben a una plataforma de Imago, las cuales todos los geólogos del proyecto las podemos observar, podemos hacer análisis y podemos checar que alguna duda que tengamos, lo que sea, se pueden observar ahí. Después pasan a la parte de geotecnia. En la parte de geotecnia lo que hacemos es tomar el Total Core Recovery, esto es la suma de toda la corrida, de taquete a taquete, como lo quieran llamar, y también se toma el Solid Core Recovery, que es la sumatoria de todos los fragmentos mayores al diámetro del núcleo, excluyendo las fracturas naturales, claro. También el Rock Quality Designation o RQD, la cual son la sumatoria de todos los fragmentos mayores al diámetro del núcleo. También tomamos en cuenta la resistencia de la roca intacta, es clasificada desde un R0 hasta un R1, que equivale a una roca extremadamente débil a una roca extremadamente dura. Y también se hace la medición de los
fracturas y ángulos, todo eso, aparte de las zonas de daño. Una vez que ya se realizó toda la geotecnia de detalle o geotecnia básica, se hace la selección de una muestra para un point load test. Esto se selecciona la muestra y lo que pueden ver en este equipo, se mete una muestra mayor al diámetro del núcleo o igual al diámetro del núcleo, se coloca le llaman puntas, se colocan las puntas y una vez que está colocada se tara el equipo y lo que hace es la función como un gato hidráulico. Se comienza a manipular, a subir y bajar constantemente. El movimiento tiene que ser constante para no manipularlo o lo que sea. Una vez que se tiene el test, se lleva a cabo pues el análisis de los datos. También los datos geotécnicos y los datos de comunicación van en conjunto con las unidades litológicas. Entonces, en toda la perforación del proyecto de Santo Tomás, perforamos un total de 13.764 metros. Cabe mencionar que es donde se encuentra alojada la mineralización en las tobas andesíticas y en las monzonitas, en la barrenación. Entonces, perforamos un total de 13.764 metros para las tobas andesíticas y 9.241 metros para las monzonitas. Como pueden ver ahí en el círculo es donde se encuentra alojada la mineralización, son las dos unidades principales. Ahora, separando, como lo mencionó Fidel, tenemos tres zonas, ¿no? La zona de Brasiles, aquí yo les voy a hablar específicamente de la zona norte y la zona sur, en donde en la zona norte tenemos la mineralización alojada en las tobas andesíticas y las monzonitas, pero en la zona sur tenemos la mineralización mayor por 0.10% en cobre en las tobas andesíticas. Ahora, separando cada una de ellas, menor a 0.10% y mayor a 0.10% en cobre, tenemos que para la zona norte tenemos un total de 6.629 metros perforados para las tobas andesíticas y para las monzonitas 4.691 metros perforados. Mientras que para la zona sur tenemos un total de 2.395 metros perforados, que es donde, en la toba andesítica, que es donde tenemos la mayor mineralización. Ahora, para la resistencia a la roca intacta, de acuerdo a la zona norte, que es a las tobas andesíticas y las monzonitas, tenemos una resistencia de roca de muy fuerte a fuerte. Mientras que para la zona norte tenemos una resistencia de roca en las tobas andesíticas de medianamente fuerte a muy fuerte. Como lo mencioné antes, se hicieron un total de 3.700 pruebas de PLT. Para las tobas andesíticas se hicieron un total de 1.126 pruebas, mientras que para las monzonitas se hicieron 875 pruebas. Pero para la zona sur, bueno, antes que nada, tenemos un total de 2.858 pruebas de PLT, las cuales han sido normalizadas de acuerdo a la CTM de 5.731.08. Esto es porque no realizamos pruebas de laboratorio de UCS, entonces se tiene que hacer una normalización para poder trabajar los datos para un RMR. Entonces, para la zona norte tenemos que una resistencia de roca desde muy suave hasta muy dura, pero cabe resaltar que, como lo mencioné, la mineralización mayor a 0.10% en cobre es en la toba andesítica y las monzonitas, va más enfocada a una calidad de roca que va desde moderadamente dura a dura. Mientras que en la zona sur se realizó lo mismo, se hizo la normalización de datos. Tenemos que la calidad de roca va desde muy suave hasta dura, pero
la concentración de los datos va más a muy suave hasta moderadamente dura. De acuerdo a, para los datos del RQD, tenemos un total de 11.523 mediciones que se hicieron para la zona norte. Aquí tenemos una calidad de roca de pobre a excelente, mientras que para la zona sur tenemos una calidad de roca que va de regular a excelente. La concentración de datos, perdón, me faltó acá atrás decirles que la concentración de datos para la ATF y las monzonitas está en una calidad de roca buena a excelente, mientras que en la zona sur también, a pesar de que se ve esa como transición, la mayor cantidad de datos la tenemos en una calidad de roca buena a excelente de igual manera. También en el en el 2023 se hicieron pruebas de conminución. Estas pruebas en muestras para estudios metalúrgicos, y estos resultados son expresados en kilowatts por hora por tonelada, los cuales nos ayudan a determinar los costos para la energía de trituración y molienda del dimensionamiento de los equipos, ¿verdad? Se hizo el análisis en un total de 9 muestras. Estas muestras se diferenciaron en cuartiles, como pueden observarlo en esta tabla, cada uno de los cuartiles con su dicha nomenclatura. Estas muestras pesaron un total de casi 570 kilos. Y bueno, para poder correlacionar los datos de conminución con los datos de PLT, como lo mencioné anteriormente, se normalizan. Estos datos pueden, ya una vez normalizados, pueden ser clasificados desde muy pobre hasta una calidad de roca excelente. Con los datos que obtuvimos, se puede ver que hay diferencias entre cada una de las zonas, tanto la zona norte como la zona sur. Entonces, en la zona norte tenemos una calidad de roca que va desde muy pobre hasta buena, mientras que en la zona sur tenemos una calidad de roca que va de muy pobre a regular. Cada una de estas muestras que se seleccionaron y se hicieron las comparaciones con los datos de PLT y ya en un modelo de bloques, se determina que pues coinciden con las calidades de roca que se tienen. Se hace un ejercicio para poder tener nuestros valores intermedios de acuerdo a los datos que nos envía el laboratorio. Entonces tenemos que, cabe mencionar que tenemos una muestra de PLT que es de una calidad de roca excelente, la cual al hacer el modelo de bloques de acuerdo a los datos de conminución cae exactamente en una calidad de roca excelente, mientras que tenemos unos análisis de datos para un alto cobre con una calidad de roca pobre, y sí, efectivamente cae en el mapa en una calidad de roca pobre. Entonces se hace, con todos los datos que nos entrega el laboratorio, se hizo unos intermedios para poder definir los valores que podríamos tener para calidades de rocas de diferentes. Entonces se da un total de un compósito con 17.36 kilowatts por hora por tonelada. Bueno, todos estos resultados se utiliza la fórmula de Bonds para poder hacer el cálculo de las muestras que nos envía el laboratorio, y tenemos un promedio ponderado de 17.75 kilowatts por hora por tonelada. Entonces, revisando todos los datos de PLT, se sugiere que la calidad de roca en la zona norte es mayor que en la zona sur. De acuerdo al Bond Worth Index, estos cálculos se asume que se está sobreestimando el consumo de energía y subestimando y subestimando el rendimiento de los circuitos para la trituración y molienda. Entonces, adicional a esto, se requieren que se realicen más pruebas en la zona sur para confirmar todos estos parámetros, y también en la zona norte para poder tener una cobertura espacial mayor.
También se van a realizar más pruebas de geotecnia y pruebas de laboratorio de PLT, esto para poder obtener los ensayos de UCS. Los datos preliminares de geotecnia nos dan una calidad de roca en las zonas mineralizadas que va de pobre a buena. Y bueno, también hay notables diferencias entre la zona sur y la zona norte de acuerdo a la fórmula de WI. Adicional a esto, pues se requieren más estudios para poder confirmar cada una de ellas. Y todo esto es gracias a cada uno de los colaboradores del equipo de Oroco. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, los esperamos en el Core Shack. Gracias.